Es impensado tratar de construir un pacto social, político, económico no, porque acá no se generan ni siquiera regalías, pero que tenemos regalías, pero con un pacto social y político ya vamos a generar lo económico. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Es impensado o yo nomás que me parece que me estoy yendo a la miércoles? El espíritu mundialista. Sí, el espíritu bueno, sí, no, yo creo que no. Vos fijate que de alguna manera en esta pequeña crisis de junio, yo te diría que todas las fuerzas políticas es como que apuntamos para el mismo lado, ¿eh? O sea, no en vano hoy yo creo que tenemos otro clima en la provincia. Sí, es decir, si eso, que es una cuestión, digamos, menor... ¿Se puede mantener eso? Yo creo que sí, y yo te diría que en la legislatura lo que fueron las leyes más importantes de los últimos años fueron todas, si no por unanimidad, por lo menos con el apoyo ampliamente mayoritario. O sea, ¿no sería bueno que la legislatura saque alguna declaración, que firmen todos los bloques políticos, instando nada más que a los sectores políticos y a los sectores sociales a dar un gesto de generosidad? Bueno, pero vos planteaste un tema que yo no lo comparto, que es la cuestión como que el gobierno de Basilea es, digamos, una suerte de gobierno de mera transición entre un gobierno y otro. Es decir, él está completando el mandato de Capitanich, pero en el marco de un proyecto político que instauró el Frente Chaco Merece Más en la provincia. O sea, no es un gobierno de transición, es la continuidad del gobierno de Capitanich, que creo yo ha sido un gobierno absolutamente exitoso en orden a las concreciones que tuvo para la provincia. Vos lo estás diciendo, Capitaní, no decís Capitaní Ivanov. No, bueno, pero Capitaní y su continuidad, Basilea Ivanov. Es decir, en todo caso... Son dos estilos diferentes. Son estilos diferentes, es cierto, son dos estilos diferentes, eso no me cabe la menor de las dudas. Por algo hemos tenido que intervenir en este tema de hace unos días atrás. Pero, independientemente de ese tema puntual, yo creo que lo que fue la impronta del gobierno de Capitanich, que son la obra pública, las viviendas, todo eso sigue al mismo ritmo que había con la presencia de Capitanich en la provincia. En todo caso se puede decir que había, digamos, o sea, como que se vendía mejor la gestión, podamos decir. Pero digamos, la gestión continúa y con excelentes resultados. O sea, que vos me digas, hace falta más inseguridad, hace falta. Que vos me digas, hace falta más lo que planteaba Martín, es decir, todavía tenemos... No, inseguridad, te digo sinceramente, bolsones. Creo que hemos involucionado, porque que siga, y yo no tengo nada contra ellos, pero que siga el secretario de Seguridad, después de todos los hechos que pasaron. O sea, que solamente haya cobrado, digamos, el ministro, la ministra de Gobierno. Pero es la ministra más importante del área. O sea, vos me estás hablando de un funcionario de menor rango con respecto a lo que es el Ministerio de Gobierno. O sea, hubo de parte del gobierno... Yo creo que la ministra más renunció en desacuerdo con el gobernador que... Sí, renunció la ministra. Por la cuestión del resultado de lo que pasó. Fue una serie de cuestiones. Si no, tendría que haber llevado su secretario de Seguridad, su subsecretario, no se fueron, se quedaron ahí. Quiere decir que estaban de acuerdo con el gobernador y no con la ministra. Esta es la lectura. No, un debate y admito que puede haber distintas lecturas. Lo que pasa es que yo creo que en alguna medida Capitaní suplía antes con la energía individual lo que ahora no se puede suplir en la gestión actual. Entonces, para mí la gestión es muy deficiente, la gestión actual. Vos ves el sistema de salud prácticamente implosionado en varias de sus áreas. El tema... prácticamente la ley de el seguridad. tema de salud tenía que ver justamente con ese problema con un PCP. Eso sí, el tema ahora el ministro ya se juntó con Astach, se juntó, cambió la conducción del Hospital Perrando, o sea,
ahora puede haber una bocanada de oxígeno con este nuevo ministro. El tema de inseguridad, esto que vos estabas planteando, por ejemplo. No, de inseguridad no se soluciona, al contrario. Voy a decir algo, el comercio Harlem, la dueña va a las 8:15 de la mañana, los delincuentes estaban adentro, Arturo Illia, no es allá en la Edison, Arturo Illia, creo que entre José María Paz y Roque Saspeña. Entra ella, la toman de rehén, le limpiaron el local, le limpiaron, con un auto estacionado llevaban, salían, entraban, y la policía, una vergüenza lo que pasó. Y nadie dijo nada. Es más, ni los medios dijeron nada. Entonces, ¿qué está pasando? Ahora, yo decía, Antonino, indudablemente que en esto todos vamos a coincidir en el tema de la inseguridad, ¿no? Pero quiero retomar la idea que usted manifestaba. A mí me parece que no solo en la provincia del Chaco, sino en el país, habría que hacer un acuerdo amplio, establecer políticas de Estado, y en ese acuerdo todas las partes se tienen que obligar que quien gobierne se lleve adelante, porque si no, año tras año tenemos los mismos problemas. Tenemos problemas en la educación, tenemos problemas en la salud. Entonces hay que trabajar una mesa amplia de consenso, no solo los partidos políticos, las instituciones. Y cuando decidamos, por ejemplo, el caso del acueducto, que es una política de Estado, acueducto que se está construyendo, gracias a Dios, que nosotros hemos acompañado, y establecer así 4 o 5 puntos, ¿por qué no lo podemos poner de acuerdo? Parece que es elemental. Entonces, que una vez que se elabore esta propuesta política de Estado, que sea obligatorio, gobierne quien gobierne. En eso Capitanichi, tengo que decirlo también, Rosas, fueron, digamos, fueron visionarios, mentores, y sostuvieron eso. Lo que pasa es que no se llevó a cabo. ¿Por qué no se llevó a cabo? Porque a veces yo creo que hay la mezquindad de una mezquindad, hay envidia de entonces, por ahí de... Entonces yo no llegó el momento en establecer un pacto para decir, bueno, el que ganó la elección hay que dejarlo gobernar, aunque se equivoque, hay que dejarlo pero gobernar. No solo gobernar, y el pueblo que designó la oposición, sí, que la oposición haga oposición, no que quiera decirle, mire, usted tiene que gobernar de esta manera, no, pero por eso hay que establecer 5 o 6 políticas de Estado. Usted mencionaba el Pacto de la Moncloa, que fue como se salió. Establecieron, firmaron todos los actores de la sociedad y decir, bueno, este es el camino, por ejemplo, después de debatirlo indudablemente, ¿qué hacemos con la educación? Que nuestros chicos realmente tengan todos los días de clase que tienen que tener, que nuestros maestros se capaciten, que cumplan la función que tienen que cumplir, que es enseñar. Pero esto no, me parece que no es tan difícil, hay que tener voluntad. Si hay voluntad, hay diálogo. ¿La audiencia pauta es un fracaso o qué pasó con eso? No, la para gente nada. no vino. Pero no quiero que se vaya a la cuestión que planteaba Karim. O sea, hay que ver. O sea, tenemos una dirigencia sindical nosotros también, bastante, digamos, sí, o sea, algunos plantean algunas cosas interesantes y otros plantean cosas irrealizables como para llevar a la gente al conflicto. O sea, digamos, también en esto no solo es la dirigencia política, sino que tiene que hacer su aporte la dirigencia gremial, porque en esta crisis que por ahí se le imputa al gobierno, y bueno, también parte de eso tuvo que ver una dirigencia sindical que, digamos, todo lo que se venía hablando, y bueno, era todo no, es decir, como potenciando el conflicto. Estoy de acuerdo con Ricardo. Por eso, estamos. Vamos, estoy de acuerdo con eso. Esa es mi posición respecto del tema, yo lo sostengo, y bueno, en esto tenemos diferencia de criterio, está bien. ¿Por qué no estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo porque fíjate vos que los gremios en alguna medida resignaron como condición sine qua non para levantar las medidas de fuerza la cuestión de discutir ahora, hace 2 meses, la recomposición salarial mayor a la pauta del 25% anual. Ellos habían planteado ya hace 2 meses la devolución de los descuentos, habían planteado... A mí me parece que hay que... Carlitos, yo entiendo lo que vos decís, si el gobierno lo hace ahora, pero si perdimos 2 meses, digamos. O sea. Pero si vos me decís, bueno, pero dentro de este esquema voy a separar lo que es los gremios y la dirigencia. Sí, pero porque la dirigencia sindical no defiendo eso, pero... cometió errores y llevó a los gremios a
a una salida, a un lugar sin salida. Pero mirá, Tonino, esto que vos decís, por ejemplo, y yo le hablo con Carini y Ricardo ahora. Yo siempre digo, ¿por qué no se habla de la cuestión del mejoramiento de la educación en agosto de cada año? ¿Por qué no se habla del mejoramiento de la situación policial en agosto de cada año? ¿Por qué no se habla del mejoramiento de la gestión de salud en agosto de cada año? Legislen, viejo. Es decir, ¿por qué el ministro de Educación se acuerda cuando tiene que descontar a los docentes que son vagos, son esto, o contra NIC, o contra esto, o contra lo otro? Legislen. Es decir, ¿por qué no se genera ese espacio? Nosotros de la Cámara hemos planteado, Unión por Chaco, a través de la Comisión de Diálogo Social, que es un punto de partida para comenzar a plantear estas cosas que vos dijiste. Bueno, Carlos, pero escúchame, vos decís agosto. ¿Cómo yo en agosto voy a hacer una previsión de cómo va, qué ingreso vamos a tener de coparticipación al mes de marzo del año que viene? Pero la base está en la ley de presupuesto. Pero no podemos en enero estar discutiendo, no podemos en febrero o marzo discutir la cuestión salarial. No hay, para mí, don Tonino, si no se hace, y vuelvo a insistir, un acuerdo amplio, estén todas las patas sentadas en la misma mesa y se establezcan políticas de Estado, es muy difícil, y hay que sentarse los gremios, que se sienten los gremios, los partidos políticos, las instituciones, las iglesias, y hagamos un acuerdo serio, trabajemos por supuesto, tiremos ideas entre todos, elaboremos, pero no podemos vivir de conflicto en conflicto. No digo solo de la provincia, digo en el país. Y vuelvo a repetir, gobierne quien gobierne. Cuando se creó el Consejo Económico pero en el país, y Social... por ejemplo, toda la negociación con los gremios se fue llevando a cabo, gremio por gremio, y más cuando o menos... se creó pero, por ejemplo, el Consejo Económico y Social, el error fue que no sea vinculante, porque en el Consejo Económico y Social se detallaron las bases, incluso, para... Sí, hacer una pero digamos, por eso, un organismo pero yo aparte, sin por eso dije a don Tonino que directa, sea ¿no? obligatorio para las partes que lo firmen, gobierne quien gobierne, porque si no es obligatorio y no es vinculante, como usted dice. 2 minutos para la ley de pauta. ¿Qué va a pasar con esto, muchachos? Bueno, yo como autor de uno de los proyectos de ley, por supuesto que estoy convencido de que debemos avanzar en ese sentido. Y totalmente de acuerdo. Hemos tenido 2 audiencias con buena participación, tanto en Sespeña como en Resistencia. Hay de periodistas, pero no es gente. Bueno, pero es un tema que, digamos, sí, en general... Me preocupa que la gente no se meta. Ahora, a mí me parece interesante generar condiciones objetivas para la inversión en publicidad y propaganda que debe tener el Estado, fijando un presupuesto mínimo y la forma de distribución. Tenemos algunos choques en algunos puntos de lo que puede ser el despacho de la ley. Concretamente hay una cuestión relativa a un porcentaje de discrecionalidad que yo creo que el Estado debe tener. Soy partidario de que ese porcentaje sea mínimo, pero existente, y que la mayor parte de la inversión tenga condiciones objetivas de distribución entre lo que es radio, televisión, gráfica, estática, y que esto realmente con una cuidadosa reglamentación de previsibilidad, transparencia e información a una cuestión que en general hay poca información o es un secreto, digamos, guardado. Entonces, y no hablo de ningún gobierno, porque si no entraríamos a discutir qué hizo Rosa con la pauta, qué hizo qué hizo el otro. Estamos hablando hacia adelante, y una ley que vaya más allá de Capitaní, más allá de Basilea Ivanov, y una ley que, reitero, genere esas condiciones. Soy un convencido de ello. Tengo 2 tareas por delante: convencer a todo mi bloque y después a nuestro gobierno. Que no es fácil, ¿no? Pero creo que vamos en ese sentido. Yo creo que en marzo se produjo un hecho que fue desencadenante de todo esto, un hecho fortuito o intencional, que fue que prácticamente el gobierno provincial canceló el pago de la pauta a todos los medios de comunicación, a los grandes, a los chicos, a los medianos, a los periodistas sueltos, a los no sueltos. Yo creo que por ahí se metió la posibilidad de abrir este debate, que por suerte no se prolongó ya en 2 sesiones en la Cámara de Diputados, y hay una coincidencia. Primero, necesitamos una ley. Segundo, se tiene que terminar que 1 o 2 personas decidan porque te gusta o no le gusta lo que vos decís a favor o en contra del gobierno, te van a decir cuánto te va a corresponder de pauta publicitaria. Eso se tiene que terminar en la provincia del Chaco. Yo creo que es
el gran aporte que nosotros desde la legislatura le podemos dejar a un sistema institucional y a la sociedad, sobre todo, porque uno dice, bueno, ¿qué tengo que ver yo con la pauta? ¿Por qué me tiene que interesar? Y porque si a vos te están presionando con que no te van a dar la plata, la libertad de prensa. Exactamente. Totalmente. Entonces vos estás condicionado y lo que llevas al medio de comunicación es ese hecho condicionado. Yo quiero ser y te doy a vos el cierre, Karim, pero quiero decir esto, no lo voy a decir último como cierre. A nosotros nos ocurrió, y esto es testigo, Mónica Espinosa, nuestra productora general. Era secretario de Información Pública Pedro Cáceres. La llama a Mónica Espinosa y le dice, por orden del gobernador, no tienen más pautas publicitarias, porque ustedes dijeron de capitanita y tal cosa. Mónica Espinosa no dijo nada. A los 2 o 3 días creo que habló con Sandra Mendoza, que en ese momento era ministra, creo que era ministra o Ministra de Salud. Ministra de Salud o era delegada, no sé. No me acuerdo, porque esto fue cuando en la gestión de Pedro Cáceres. Y fortuitamente le cuenta a Sandra Mendoza. A las 2 horas lo llama Pedro Cáceres a Mónica Espinosa y le dice, mal que me pese y lamentablemente les voy a devolver la pauta porque la señora Sandra Mendoza me dijo por qué, y me llamó el gobernador y me dijo por qué le corté la pauta a ustedes. Hechos como este, y después que esta misma gente vaya a reclamar porque el gobernador metió una ley pareja y en eso lo apoyo a muerte a Basiler, le dijo, muchachos, vamos a cortar y vamos a empezar de nuevo, a ver quiénes son los que tienen pauta acá. Esto es lo que hizo Basiler, claro, aquellos intocables saltaron como leche hervida. Ese fue el tema. Y empezaron a argumentar, yo voy está en peligro la fuente de trabajo, que esto, que el otro. Nosotros hemos pasado 1 año sin cobrar pauta. Y acá hay 2 empleados. Nunca le cuestionamos al gobierno por una... Si el gobierno para nosotros es un cliente. Eso tendría que ser. Y no la mantención o la creación de riqueza para periodistas y productoras. Este es el planteo, muchachos. Yo no me fui a esa para porque algunos, para mí... sí, para algunos y pocos. ¿Qué te parece? Para algunos y pocos. Sí. ¿Qué te parece? Bueno, Karim. Cortito, ¿no? Indudablemente que se está trabajando para primero que haya igualdad, que se garantice la libertad de prensa. Y yo voy a decir, sin querer entrar al pasado, pero tengo que decirlo, en la época de nuestro gobierno se sabía cuánto se gastaba en publicidad, don Tonino. En este gobierno no se sabe, porque el error fue, no el error, crearon un fondo fiduciario a través del cual se paga la publicidad, que ninguno de los que estamos acá tenemos acceso a esa información. Ni el diputado Sánchez, ni el diputado Peche, ni el diputado Martínez. Entonces, con esta ley, como decía Ricardo, como decía Carlos, parece que hay que transparentar. Y hay que ser justo. Tenemos el derecho de hacer pedido informe, pero no lo contestamos, porque sé que hay lugares que no tenemos acceso, y justamente la fiduciaria del norte es un lugar que no tenemos acceso. Renuncian todos los funcionarios y no pueden venir por eso. Lo que decía, tenemos que trabajar para que exista la libertad de prensa, para que porque no pagarle a un medio de comunicación, don Tonino, en tiempo y forma, y es presionarlo indirectamente, sea quien gobierne. Entonces me parece bien, se está trabajando en esto, hay diferentes proyectos, que se garantice la igualdad, que se premie al que tenga trabajadores desde en blanco, modesto etcétera. lugar de trinchera del periodismo, yo en nombre de todo el equipo los felicito los trabajos que están haciendo. Gracias por venir. Con usted nos reencontramos la semana que viene. Chao.